Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se me escucha por ahí? Estaba conectando todo, si alguien me habló, no lo escuché. Buenísimo, gracias Juan. Bueno, todo tranquilo, como nos falta cuatrimestre. ¿Todo bien por ahí? Buenísimo, bueno, me alegra ver eso. Bueno, un poquito voy compartiendo pantalla, así arrancamos y terminamos lo antes posible. A ver. Bien, bueno, ahí deberían empezar a ver. Excelente. A ver el sonido cómo está. Está todo bien. Bien. Bueno, vamos arrancando entonces con la clase de hoy. Primero siempre me gusta empezar un poco por el cronograma, las cosas que venimos haciendo, las cosas que no. En primer clase definimos algunos conceptos así, medio a nivel de teoría de conjuntos, de matemáticas. Definimos alfabeto, lenguaje, cómo poder representar un lenguaje, básicamente por extensión, es decir, con cada una de las palabras que lo forman. Después vimos que eso no era muy bueno, entonces empezábamos a generar gramáticas o reglas para saber cuándo una palabra era o no era aceptada por un determinado lenguaje. Y después, por último, la clase pasada vimos autómatas, que básicamente el uso es básicamente el mismo que las gramáticas o con la creación de reglas, pero vimos que era una notación bastante más compacta y que nos daba muchísima más información. Lo vimos a nivel de tablas y a nivel de gráficos, y después les dije como para que miren algunos ejemplos un poco más complejos. Seguramente sobre autómatas algo en el parcial entre, algo sencillo, no tan sofisticado como lo que por ahí les dije que miren de forma sincrónica, algo quizás como lo que estuvimos viendo en la clase presencial. Bien, un par de nodos, algunos ciclos y saber si una palabra es o no es aceptada. Bueno, y en esta clase en particular vamos a empezar a ver otro tema relativamente a priori que no tiene mucho que ver, hasta que avancemos un poco más, que es el de eficiencia algorítmica y análisis de algoritmos. Está bien, no hay problema, Anaí, buenísimo, no pasa nada. Preocúpate, cualquier cosa cuando falte menos para el parcial. ¿Tienes alguna duda, me chicas? No hay ni entregables, no hay nada, simplemente con que vayan siguiendo las tareas al día, no hay problema. Lo que sí, las tres clases primeras que vimos son como un bloque único, donde se podría decir que el gran resumen fue la última clase. Ese es como el tema fuerte, que seguramente sea evaluado, y los dos temas que vienen a continuación seguramente también sean evaluados en el parcial. Así que bueno, nada, clase 3, 4 y 5 son como los principales que van a ser evaluados. Según en qué año hayan cursado, es probable que los temas de la clase 4 y 5, no sé si los hayan visto muy en profundidad, pero por lo menos ya saben de qué tratan. En particular, el tema de hoy, seguramente en algún momento lo han escuchado, que es el de eficiencia algorítmica. Tengo un PowerPoint sobre el tema, de hecho en la grabación que van a ver disponible en el campus, explico un poco ese PowerPoint, pero verdaderamente el PowerPoint fue creado en comisiones previas, comisiones con otro plan de estudio, donde estaba enfocado para personas que quizás nunca habían visto nada sobre el tema y no tienen quizás ni idea, ni tenía tantas correlativas la materia como tiene ahora que está en cuarto. Así que me parece que no es apropiado que yo muestre PowerPoint, sino ir explorando algunos conceptos poco a poco. Entonces vamos a ver eficiencia algorítmica. ¿Qué es la eficiencia algorítmica para ustedes o qué piensan que es? ¿Cómo se mide? Y en base a eso yo ya empiezo a trabajar con algunas definiciones. ¿Quién puede contarme o escribir qué cree que es la eficiencia algorítmica? ¿Sí? Como saben, a mí no me gusta el silencio. Cuando yo hago una pregunta, sigo hablando. No porque no,
No porque los quiero pisar, sino porque no quiero. La definición técnica, la verdad creo que no la vi, pero por lo que entiendo tiene que ver con buscar el algoritmo que se ejecute en el menor tiempo posible y que consuma los menores recursos posibles para hacer la Bien. tarea. Básicamente es eso, hay que limar algún concepto, pero básicamente cuando uno habla de eficiencia algorítmica, lo que busca es que se gaste la menor cantidad de recursos físicos posibles entre nosotros, que se gaste la menor cantidad de memoria posible. Cuando digo memoria me refiero a memoria principal y memoria secundaria, o sea, que se guarden pocos datos y que se ejecute y que se gaste poca RAM, las dos cosas. Pero también, lo que dijo Juan, que se ejecute lo antes posible, o sea, que haya algo ahí en cuanto al tiempo de ejecución. Son las dos grandes formas de medir la eficiencia, en cuanto a memoria y en cuanto a tiempo. Verdaderamente a las dos formas de medir la eficiencia se les da un tratamiento muy parecido. Se suele explicar la del tiempo, porque es la que más se utiliza y la más tangible para el ser humano, ¿no? El ser humano quiere que la respuesta venga rápido, no le importa tanto quizás los pormenores de la memoria que están por detrás, más hoy por hoy en las últimas décadas, que estamos en la era de la tecnología, donde verdaderamente el recurso a nivel de bits medio que es secundario, ¿sí? Verdaderamente el problema de almacenamiento no es tan grande. Lo que sí suele ser problema es el problema del procesamiento. A veces hay procesos que demoran muchísimo en ejecutarse. Eso quiere decir que no son eficientes. Bien, entonces podemos hacer la eficiencia tanto a nivel de memoria como a nivel de tiempo. Y como les digo, lo que más se suele estudiar es a nivel de tiempo, pero esto mismo se puede aplicar a nivel de memoria. Así que vamos a empezar a pensar esto, eficiencia a nivel de tiempo. Y vamos a tratar de entender qué quiere decir eso. Para eso voy a abrir una pizarra, ¿sí? Y vamos a pensar en algún algoritmo. Díganme si ven fluida la pizarra, porque la pizarra es media traicionera. Supongamos que tenemos un algoritmo 1, ¿sí? Este es mi algoritmo, muy bonito, ¿no? Que tiene un for, tiene un if, no sé, llama a una lista, vaya uno a saber qué hace y termina. Bien, este es mi algoritmo. ¿Se ve, no, la pizarra? Sí, sí. Genial, gracias. Este es mi algoritmo. Yo lo pruebo en mi máquina, lo pruebo 1.000.000 de veces y en promedio puedo decir que este algoritmo me tarda un segundo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿puedo decir que este algoritmo es o no es eficiente? ¿Qué creen? ¿O puedo medir esa eficiencia con esto, con el tiempo que me demoró? No. No, verdaderamente no. ¿Por qué? Porque no tiene contra qué compararse en principio. Bien, no tienen con qué compararse. ¿Y con qué habría que compararlo para de verdad saber si es eficiente o no? ¿Algoritmo? Bien, a priori, si uno tiene otro algoritmo 2 que hace lo mismo, o sea que resuelve el mismo problema, en vez de hacerlo con un for, por ahí lo hace con un while, y en vez de con un if, necesita dos if, ¿sí? Y bueno, después retorna, no sé. Supongamos que los dos algoritmos resuelven el mismo problema. Si yo lo vuelvo a probar, es probable que para él me tarde, no sé, 2 segundos. Entonces, es cierto que para decir que un algoritmo es eficiente o no, hay que compararlo con otra cosa. Y esa otra cosa suele ser seguramente otro algoritmo. Es decir, cuando uno compara, va a comparar contra otro, ¿sí? Para poder quedarse con uno o con otro. Ahora, eso es cierto, está muy bien. Lo que no es tan cierto es que la eficiencia verdaderamente se mide con tiempos. ¿Sí? Yo les estoy diciendo tiempos porque es como lo más tangible y de hecho fue el primer resultado que obtuvimos cuando les pregunté qué es la eficiencia, tardar el menor tiempo posible. Pero ¿creen que medir la eficiencia en tiempo es útil? ¿No? Yo por algún motivo dije que, bueno, comparé dos algoritmos y hasta ahora estoy diciendo que el algoritmo 1 es más eficiente, porque tardó la mitad del tiempo que el otro. Bien. Ahora, ¿les parece que es una medida de la eficiencia el tiempo? No. Efectivamente. Podrían ser las iteraciones también de un algoritmo. Bien, efectivamente la respuesta es no y tiene un poco que ver con las iteraciones. Pero ¿por qué la respuesta es no? Es más fácil todavía la respuesta.
En un principio también va a depender del hardware. Bueno, eso, efectivamente, este algoritmo, más allá de que sea muy bueno, muy malo, no me importa, es un algoritmo, está fijo, tardó un segundo, pero tardó un segundo en mi computadora. ¿Bien? Si alguien más ejecuta este mismo algoritmo, pero en una computadora de hace 20 años, este algoritmo, más allá de que sea bueno o malo, no va a tardar un segundo. ¿Cuánto va a tardar? Y no sé, por ahí 10 segundos. ¿Sí? En una computadora vieja. ¿Bien? Y de hecho, mi computadora es una computadora de escritorio, sencillita, le habré hecho algún cambiecito, le habré agregado un poquito de RAM y alguna cuestión, pero es una computadora estándar, ¿sí? Una computadora que compré en Frave hace 5 o 6 años. O sea, seguramente, tranquilamente, alguno de ustedes va a tener una computadora bastante más potente que la que yo tengo y va a probar este mismo algoritmo y en vez de tardar un segundo, por ahí a ustedes les tarda 0.2 segundos. Entonces, ¿el tiempo verdaderamente es una medida de la eficiencia del algoritmo? Vemos que no, porque el tiempo termina dependiendo de la capacidad de cómputo que tiene la computadora en la cual estás ejecutando ese algoritmo. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Todo bien? Hola chicos, nada, solamente para agregar, como dice Nico, que no es una medida que nos permita poder evaluar la eficiencia del algoritmo, mismo también ejecutarlo en la misma computadora con los mismos recursos, con lo mismo, digamos, los mismos elementos, seguramente de distinto, seguramente cambie también ese valor, porque va, como estamos viendo, o como vieron seguramente en sistemas operativos, el CPU va a estar atendiendo diferentes tipos de procesos, y esos procesos hacen que sea o más lento o más rápido, depende en qué estado esté la computadora. Entonces, ahí es otro punto más que por más que lo ejecutemos dentro de la misma máquina, al mismo tiempo, lo que sea, con los mismos procesos corriendo de fondo, seguramente hayan cambios o hayan procesos en el medio que hagan que se ejecute más rápido o más lento. Por eso es muy importante también que definir que el tiempo no nos aporta demasiado. Aporta, sí, pero no demasiado. Bien, gracias, Dieguito. Sí, efectivamente, a eso queríamos llegar. O sea, si bien la primera respuesta fue queremos que termine rápido, es cierto, queremos que termine rápido, y el rápido está asociado al tiempo. El tiempo humano, como yo le digo, el tiempo medido con nuestro reloj, no aporta, ¿sí? Por lo que comentaba Diego, por lo que les comento yo. No podemos medir con esa vara. Con la vara del tiempo humano, el tiempo histórico no nos sirve. Entonces, hay otra unidad de medida, que es la que de verdad se utiliza para saber si un algoritmo es o no es eficiente. Está un poco relacionado a los tiempos, pero deja transparente el uso del hardware de la computadora o del sistema operativo. ¿Sí? Hay otra unidad que la conocen, ¿sí? La habrán visto en primero o en segundo, ya no recuerdo en qué momento. ¿El tiempo de máquina? El tiempo de máquina. ¿Sí? Efectivamente, el tiempo de máquina es la unidad que de verdad define a la eficiencia del algoritmo. ¿Qué era un tiempo máquina? Bueno, es un numerito muy chiquito, ¿sí? No tengo idea ni cuál es, no importa. 0.02, no sé, microsegundos. No sé, estoy inventando. Es un numerito muy chiquito que ¿qué representaba? Un ciclo de procesamiento. Un ciclo de procesamiento, o sea, es el tiempo atómico que tarda una computadora en hacer una acción, ¿sí? O sea, el tiempo máquina es eso, es el tiempo que tarda la computadora en hacer una acción. Entonces, si uno mide la eficiencia en tiempo máquina, sea cual sea la máquina, los tiempos máquina son los mismos para todas las máquinas, después simplemente habrá que multiplicar por el tiempo máquina de la máquina en la cual estoy ejecutando. ¿Se entiende? Es otra unidad, es una unidad que es independiente de la computadora. ¿Sí? Yo cuento, este algoritmo tarda 5 tiempos máquina. Listo. Ya sabes que tarda 5 tiempos máquina y va a tardar 5 tiempos máquina en cualquier máquina. ¿Bien? Después, en una máquina rápida, que tiene un tiempo máquina corto, cuando haces 5 por ese valor, te va a dar un número chiquitito en tiempo reloj. Y cuando hagas 5 por tiempo de máquina en una computadora de hace 30 años, te va a dar un número más grande. ¿Sí? Entonces, esta es la transformación, y esta es la unidad que de verdad sirve para medir la eficiencia de un algoritmo. El tiempo de máquina. O sea, cuántos ciclos de reloj necesita consumir este algoritmo para terminar. ¿Sí? Y esto es totalmente independiente de la computadora. ¿Ok? ¿Siguen con ese concepto? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahora
simplemente a modo intuitivo y sin hacer muchos cálculos profundos, simplemente para que entiendan algún concepto, vamos a, de hecho yo ni siquiera me las sé, las tendré que repasar, cuáles son las operaciones que consumen un tiempo máquina, ¿se acuerdan? A nivel general, no hace falta que me las enumeren. ¿Cuáles son hay instrucciones en cualquier lenguaje que consumen un tiempo máquina? ¿Se acuerdan cuáles son? Algunas, aunque sea. Qué sé yo, por ejemplo, si les digo crear una lista en Python y agregarle un valor, bueno, eso seguramente no es un tiempo máquina, ¿no? Parece una operación bastante compleja. Hay algunas operaciones que consumen un tiempo máquina. Estaba el que comparaba los bits, ¿no? Para saber si era después dar verdadero o falso, una cosa así, ¿no? En Assembler, si no me equivoco. Bien, viene por ese lado, esa es buena. O sea, básicamente en C, en Java o en cualquiera, el igual, que es una comparativa lógica, ese consume un tiempo máquina, ese está bien, lo dejo, un tiempo máquina consume. Todas las comparativas lógicas, de hecho, las que te dan true o false, consumen un tiempo máquina, eso está bien. Hay muchas otras más que, reitero, no me las acuerdo, y seguramente también dependan un poco de cómo lo resuelve el intérprete o el compilador, o sea, no son exactamente fijas, pero bueno, en líneas generales son estas. Pero bueno, básicamente son las que dijo ahí Enzo recién. Son todas las instrucciones que ustedes vieron, si ustedes se acuerdan, en arquitectura, ustedes veían las instrucciones de assembler, ¿sí? Que las veían en dos grandes grupos. Ya no recuerdo bien cómo era la división en grupos, pero tenían 13 instrucciones en el grupo primario y otras instrucciones secundarias, ¿sí? Que eran como 20, 30, no eran muchas, pero eran bastantes más. Bueno, todas esas instrucciones primarias que vieron en assembler, todas esas, que eran, no sé, add, sub y muchas otras más, esas son las que consumen un tiempo máquina, ¿sí? Que básicamente son sumar cosas, multiplicar por bases, comparativas y alguna otra más. Todas esas son atómicas. Esas consumen un tiempo máquina, un tiempo de reloj, ¿sí? En líneas generales, en cualquier, así generalizando con los lenguajes que conocemos, básicamente sumar y restar son operaciones atómicas. O sea, sumar y restar números son una operación atómica. Hacer una asignación, no sé, A le asigno 2, o sea, la asignación consume un tiempo. Otra vez, todas las que tienen que ver con comparativas lógicas consumen un tiempo. Moverse a una posición de un puntero, de un array, consume un tiempo. Y bueno, alguna otra más que seguramente no importa, ¿no? Cuáles son, pero algunas de otras más así sencillitas consumen un tiempo máquina. Todas las otras van a consumir más o van a ser la conjunción de muchas de estas, ¿sí? Entonces, básicamente, en un algoritmo, uno tiene que ver cuántos tiempos máquina se consume para hacer una determinada acción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora rápidamente. Lo vamos a hacer así por arriba, porque no va a importar tanto el resultado final, sino que va a importar el concepto, ¿sí? Entonces voy a hacer algunos algoritmos así bien pavote, bien sencillo. Vamos a hacer un algoritmo 1, que podría ser a le asigno 1, a le asigno, no sé, lo que estaba en A por 3, y nada más, listo, bien sencillo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos tiempos máquina consume mi algoritmo 1? ¿No? Reitero, esto lo vamos a hacer medio por arriba para entender el concepto. Básicamente, bueno, A en algún momento había que declararlo, ¿no? Las declaraciones no consumen un tiempo máquina, puede consumir más, no importa. Entonces, básicamente tenemos una asignación acá, una multiplicación acá y otra asignación acá, ¿sí? Podemos redondear con que esto consume 3 tiempos máquina, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el proceso? Reitero, la cuenta es secundaria, básicamente esa es la idea que va a estar por detrás, ¿sí? Bien, ahora hagamos otro algoritmo, el algoritmo 2, donde nuevamente a le asignamos un 2 y ahora hacemos un for que se mueve desde i igual a 0 hasta i menor que 5 y más, y a A le asigna 3, ¿no? No tiene sentido el algoritmo, pero no importa. Bien, entonces la pregunta sería, o sea, una pregunta que uno podría hacer es, ¿qué algoritmo es más eficiente? ¿No? Supongamos que algoritmo 1 y algoritmo 2 resuelven el mismo problema, ¿cuál es mejor? Bueno, habría que comparar si este 3 es mayor o es menor que el tiempo que se tarde acá. Entonces, ¿cuántos tiempos se tardarían en este algoritmo, ¿no? El algoritmo 2.
¿Cómo lo ven? Rápidamente, ¿cómo se haría la cuenta? ¿No? Tenemos la asignación, dijimos que consume un tiempo. 9 más 1, ¿no? Sí, puede ser 9. La asignación consume un tiempo. Acá tenemos otra asignación, ¿sí? Acá hay 2 tiempos, pero esta asignación, si uno la mira con mucho cariño, se va a ejecutar ¿cuántas veces? Se va a ejecutar 5 veces, ¿no? Se va a ejecutar con el 0, con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. O sea, este consumo se va a hacer 4 veces. Entonces, hasta ahora tenemos 1 por acá. Esta acción que se repite 5 veces me va a consumir 5 tiempos máquinas. Y además tenemos esta otra asignación que se hace por única vez al principio, igual 1. Ya tenemos un 1 más que me falta sumar. Tenemos una comparativa lógica que hay que hacerla todo el tiempo. Las 5 veces hay que hacerla, o sea, nos faltaría sumar 5 veces la comparativa lógica que se hizo por acá. Y encima tenemos esta operación, ¿no? ¿Esta operación cuánto consume? Cambié en 5, pues se cambia de valor a una variable. Bien, es una iteración que se va a hacer 5 veces, estamos de acuerdo, pero más aún hay que hacer i. El i más es i igual a i más 1. Entonces, si lo miran con mucho cariño, hay un tiempo máquina acá y otro tiempo máquina acá. O sea, acá hay como escondidos 2 tiempos máquina y esto encima se ejecuta 5 veces. O sea, haciendo rápidamente la cuenta podría ser algo así. Entonces, el resultado final, más allá de que puede haber un numerito más, un numerito menos, lo importante acá es que cuánto me está dando. Me está dando como 22 tiempos máquina. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? Más allá del número, ¿sí? Por ahí da 20, por ahí da 25. Entonces, claramente, vamos a decir que el algoritmo 1 es bastante más eficiente, que el algoritmo 2. ¿Sí? ¿Cuánto tarda? No lo sé, pero sea cual sea, en cualquier computadora que lo procese, va a tardar 7 veces más, ¿sí? 7 por 3, 21, así que va a tardar 7 veces más. Ese 7 veces más, por ahí es 1 milisegundo, ¿no? Pero bueno, una computadora vieja por ahí era 1 segundo, ¿ok? Entonces, ese es el gran concepto que hay, ¿ok? ¿Siguen con esto? Es sencillo. Más allá de, aunque contar los tiempos máquina es poco grato, y verdaderamente habría que saber más de un poco de la arquitectura interna, es sencillo. Bien, ahora, otra cosa importante es ver lo siguiente. Voy a hacer un algoritmo parecido, un algoritmo 3, donde a A le asigno 3 y hago otra vez un for. Sí, el for y el while obviamente tienen el mismo funcionamiento. Ahí le asigno 0 y hago que i sea menor o igual que n. N no sabemos cuánto vale, i más, y acá a A le asigno 1, ¿no? Muy parecido. Mi pregunta es, ¿cuántos tiempos máquinas va a consumir esto? Si uno hace la cuenta con mucho cariño, otra vez va a aparecer el 1 por acá va a aparecer un 1 por n, acá va a aparecer esta operación que se hace por única vez, la asignación inicial se hace una sola vez, la comparativa se hace n veces, y el i más eran 2 tiempos que se multiplicaban por n. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es el tiempo máquina? No veo el cursor, ahí está. ¿Cuál es el tiempo máquina de mi algoritmo 3? Depende mucho del tamaño de n. Depende mucho del tamaño de n, o sea, uno lo podría reescribir, ¿no? La reescritura sería 1 más este 1 que teníamos por acá, más n, más 2n, más n. Algo así, ¿no? Agrupo un poquito las n's. Acá me quedan 2 y acá me quedan 4 n's. ¿No? Algo así me queda. Entonces, claramente, si mi for va hasta 0, o sea que si ni siquiera entro al for, esto me da 2. Si entro al for una vez sola, me da 6. Si entro al for 2 veces, me da 10. Bueno, y así sigue. Entonces vemos que acá, verdaderamente, esto depende de la cantidad de iteraciones que hago el for. Y acá viene la clave de los algoritmos, ¿sí? Cuando los algoritmos tienen una complejidad numérica, ¿sí? Que no importa de la cantidad de registros, que es un número y es un número constante, se dice que su complejidad es constante. O sea, más allá de que esto me dé 22, o esto me dé 3, o esto me dio 1.500.000, no importa, si es un número constante, o sea, que se consigue contando numeritos, eso se lo llama una complejidad constante.
entre el cursor lo escribo. O sea, todos estos tienen una complejidad constante. Porque es un número fijo, que son los tiempos máquina, que al multiplicarlo por el tiempo de reloj va a dar un número, y nada más. Y eso no va a depender de la cantidad de datos con los que yo quiera procesar, porque es simplemente operaciones con números fijos. Bien, eso se llama complejidad constante. Cuando la complejidad es constante, se la suele notar de la siguiente forma, O, que ahora les digo qué es, 1. O1 quiere decir que es como la complejidad más sencilla. Es la primera de las complejidades, se llama complejidad constante. Ahora, cuando vemos que el tiempo máquina depende de n, como está pasando acá, vemos que cuando n es muy grande, supongamos que n es la cantidad de enteros con los que uno tiene que hacer algo, ¿no? Era un arreglo de enteros, y vemos que los enteros son 1.000.000 de registros de un array. Vemos que, supongamos que si fuera 1.000.000, ¿esto qué me quedaría? Me quedaría 4 millones, no importa cuánto, 2, ¿sí? Este sería el tiempo máquina. Ahora, si el array tiene 10 millones, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 40 millones, más 0 porque se note, 2. Entonces vemos verdaderamente que lo que de verdad importa en cuánto va a tardar el algoritmo, termina siendo la cantidad de datos que tenemos, o la cantidad de cosas a procesar en el algoritmo, ¿sí? El dato de entrada. Y esta es la segunda complejidad que uno suele evaluar, que es lo que se llama una complejidad lineal, que es la que depende de n. Medio que los números constantes, las constantes que suman, las constantes que restan, o incluso las constantes que multiplican, verdaderamente no pinchan ni cortan mucho, ¿sí? Lo que de verdad cambia un poco la ecuación de esto es la cantidad de registros de entrada que tenemos. Y es que tan grande es el número de veces que hay que hacer un for, por ejemplo, o un while, ¿bien? Eso se llama complejidad lineal y se la suele representar así, porque lo que importa es el n, el resto de las cosas medio que pasan a un segundo plano. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Creo que es sencillo, ¿se entiende? Creo. Bien. Bueno, así como surge esta complejidad, pueden surgir muchas otras más. Vamos a explorar algunas de las que son conocidas. Por ejemplo, ¿no? Ahora que ya más o menos creo que entendieron el concepto, hagamos un algoritmo 4 que básicamente tiene un for. Ahora escribo todavía menos, ¿no? Ya me voy a enfocar simplemente en lo que importa, ¿no? Que se mueve desde i hasta n y otro que se mueve desde j hasta m. Si son datos de entrada, n podría ser el tamaño de la lista y m la cantidad de filas que tiene la matriz, ¿no? Supongamos que es una matriz. Y acá realizo una determinada acción que ya ni importa cuál es. Pasa a ser secundario. ¿Cuál va a ser la complejidad de esto, no? Si bien no lo vimos, el razonamiento va a ser análogo. La complejidad acá, ¿de qué va a depender? ¿De la multiplicación entre n y m? Claro, el primer for es análogo a lo que hicimos antes, o sea, verdaderamente la complejidad de esto es n datos. O sea, acá hay tiempos máquina que hay que multiplicarlos por n, y ese n depende de los tiempos o de las columnas, y encima, por cada columna hay que hacerlo para muchas filas, o sea, aparece el n y el m ahí dando vuelta, entonces cuanto más grande sea el n y el m, más veces hay que hacer esta operación o la operación que haya que hacer. Entonces vemos que verdaderamente la complejidad viene expresada así como n por m. Y lo que de verdad importa en la complejidad es pensar en los casos malos, ¿sí? Es decir, cuando una lista o con un arreglo tiene muchísimos elementos. Y cuando una lista o un arreglo o una lectura de un archivo o una lectura de registro, una tabla, o sea, todo esto podría ser todas esas cosas que estoy mencionando, importa cuando son muchos, pensarlo para grandes volúmenes. Entonces, cuando uno lo piensa para grandes volúmenes, si bien uno podría decir que la complejidad en este caso es de m por n, lo que se suele suponer es que tanto el m como el n, para que se comporten de la peor forma posible, son iguales. Entonces, si son iguales, lo que se suele decir que la complejidad es del n cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el n por ahí vale 10, pero el m vale 100.000 millones, yo voy a suponer que n también vale 100.000 millones. O sea, voy a pensar en el peor de los casos siempre para analizar la eficiencia, ¿sí? Siempre me voy a quedar con ese caso, con el peor. Sí. Esto que está contando Nico es muy importante, o sea,
realmente en todos los casos usted tiene que pensar como que es una caja negra y siempre voy a tratar de analizar el peor de los casos. Supongamos, mi algoritmo es un algoritmo de ordenamiento, no voy a pensar que mi array para ordenar está todo ordenado, sino todo lo contrario. Voy a pensar que mi array está completamente desordenado y tengo que hacer, digamos, recorrer todo ese array para poder ordenarlo. Siempre en todo el momento lo que intenta predecir o analizar es básicamente el peor de los casos. Siempre es el peor de los casos y hay que tener en cuenta eso. Es muy importante tener en cuenta eso. Es como la clave, entre comillas, de analizar la complejidad algorítmica. Bien, eso que dice Diego, si yo siempre me olvido de resaltarlo, es como que empiezo a hablar siempre del peor caso, pero si uno mira la bibliografía, siempre cuando uno estudia la eficiencia, uno la puede estudiar con el mejor de los casos, con el peor de los casos o con el caso promedio, ¿sí? El que verdaderamente representa cuando un algoritmo eso no es bueno, es cuando es bueno con el peor de los casos, ¿no? Porque si es bueno contra el peor de los casos, quiere decir que va a ser bueno con todos. Quizás con el mejor de los casos falla un poco, pero analizar para muchos datos seguramente sea más importante que para pocos, ¿no? Porque para pocos datos vas a tardar poco, por más que el algoritmo sea poco eficiente. Entonces, siempre está bueno separar esas tres divisiones, analizar el mejor caso, el peor caso o el caso promedio. El que de verdad tiene más impacto justamente es el peor caso. Yo siempre cuando explico esto, les recuerdo el burbujeo, ¿no? El burbujeo que les he explicado en programación, ¿no? Yo siempre se los doy con dos for, un for que va hasta n, otro for que va hasta n-1, con una comparativa y una permutación, ¿no? Un bucle tradicional. Y todos los años siempre viene alguien que me dice, no, ¿sabes qué, profe? Yo en vez de con un for, lo encontré con un while. Y después viene otro y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo en vez de hacerlo hasta n-1, noté que si j se mueve hasta n-i y le suma 1, en vez de hacer 10 iteraciones, hace 9. ¿Sí? Entonces me plantean esas cosas. Y yo le digo, qué bueno, me alegra, te felicito. Y no le doy mucha importancia, porque si bien es cierto que seguramente terminó el procesamiento antes, la eficiencia del algoritmo nuevo que construyeron, el algoritmo mejorado, porque seguramente sea mejor para algunos casos, ¿qué eficiencia termina teniendo? Uno lo mira acá con mucho cariño, y el while se sigue moviendo hasta el n, y el j se sigue moviendo hasta el n, es el n-2, el n-1, el n-5, pero sigue siendo el n. Entonces la eficiencia del burbujeo, cuando lo miran en el libro, van a ver que siempre es n al cuadrado. O sea, yo escribo como esta sintaxis, porque me parece que es la más clara de entender con la pizarra, se la puede mejorar, o sea, se le puede sacar alguna de las iteraciones, se puede hacer una bandera que termine antes cuando no hay permutaciones, pero verdaderamente de las n, te terminás ahorrando algunas solamente, pero sigue teniendo la misma complejidad. ¿Bien? Entonces, mejorar un poquito el algoritmo no quiere decir que le hayas cambiado la eficiencia. La eficiencia se piensa para datos gigantescos, es decir, para n's de qué magnitud. O sea, qué es lo que hay que pensar con los n's. Como para ¿Que tiendan a infinito? Efectivamente, el análisis que hace verdaderamente para eficiencia algorítmica es pensar en n's muy grandes, entonces piensan en n's que tiendan a infinito. O sea, todo el análisis que vamos a ver se van a hacer suponiendo que los datos son tan grandes como puedan ser. Y con eso se analiza. Si n vale 10, verdaderamente el análisis no importa. ¿Sí? El análisis es simplemente probarlo y ya está. Pero la eficiencia verdaderamente en el peor de los casos es esto. Es chequear qué pasa cuando los números son verdaderamente grandes. ¿Sí? ¿Me siguen con este concepto? Sí, sí. Bien. Estas son dos eficiencias bastante conocidas, las de n y las de n cuadrado, pero hay algunas otras. No sé si conocen alguna otra, si en algún momento han visto alguna otra eficiencia. No sé, por lo menos han escuchado. ¿Logarítmica? Eficiencia logarítmica es otra importante, ¿sí? ¿En qué casos aparece la eficiencia logarítmica? Vamos a ver que otra eficiencia importante es cuando el orden es logarítmica de n. ¿Sí? ¿En qué casos aparecen? ¿Saben? Si no, lo explicamos ahora. ¿O qué casos creen que de verdad son eficientes? Cuando pasan qué cosa. ¿Sí? De hecho, uno podría hacer la analogía con las cosas que sabemos de programación, ¿sí? Si quieren.
por ejemplo, cuando uno tiene una búsqueda, el clásico ejemplo de la búsqueda es un for hasta n, la búsqueda secuencial, ¿no? Es un for hasta n con un if y un retorno. Entonces, esto tiene una eficiencia de n, o sea, hay que moverse las n posiciones para encontrar el dato. O sea, esto tiene una eficiencia de n. Y en programación vimos que la búsqueda secuencial no es la mejor de todas, sino que la mejor búsqueda, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La binaria. La búsqueda binaria. Bueno, en la búsqueda binaria es un caso de orden logarítmico. ¿Cuándo surge el orden logarítmico? Básicamente, cuando vos a tu problema de n datos lo vas partiendo de a mitades. ¿Sí? Siempre que surja esto, a tu lote máximo de datos, lo vas partiendo de a mitades, o sea, siempre que puedas hacer esto con tu algoritmo, la eficiencia termina siendo logarítmica de n. ¿Bien? Así que bueno, en todos los algoritmos que vean que aparece el principio de divide y vencerás, creo que se llaman los libros, o sea, cuando a tu lista, a tu arreglo, a tu matriz la partís de a mitades, divide y vencerás, ven que la eficiencia pasa a ser logarítmica. ¿Sí? ¿En qué otro caso aparece la eficiencia logarítmica? ¿Conocen otros algoritmos logarítmicos? A ver si se les ocurre alguno. Creo que había algunos de ordenado, pero eran medio complejos, tipo Shell. Sí. Claro, efectivamente, todos los métodos, el más conocido, el que seguramente vieron, porque sé que se ve en primer año en algoritmos, no me acuerdo cómo se llama, expresión de problemas en algoritmo, es el algoritmo de mergeo, ¿sí? El ordenamiento merge, este también utiliza este principio de divide y vencerás. El shell, no me acuerdo, verdaderamente tendría que mirar el algoritmo, pero de todos los algoritmos que uno ve después de burbujeo, inserción y selección, que tienen exactamente orden n cuadrado, seguramente sean de este tipo, ¿sí? Seguramente son de logarítmicos. ¿Bien? Bueno, básicamente esto, todos los algoritmos que dividen a tu universo en mitades. Esos son algoritmos de logarítmicos. Los que cursaron concurrente, no sé cuántos de acá habían cursado concurrente, ¿qué otros algoritmos terminan siendo con esta complejidad? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Un algoritmo se llama ¿quién? Ah, Quicksort. Bueno, el Quicksort podría ser, pero bueno, ese es un ordenamiento. Pero básicamente en programación concurrente vimos que básicamente si uno tiene una lista de elementos y la puede trabajar en hilos distintos, acá también aparece la eficiencia logarítmica. ¿Sí? Si uno de alguna forma, no sé de qué forma, ¿no? Trabajando de atrás para adelante, trabajando solo con los impares, o de alguna forma puede procesar la información en hilos distintos en simultáneo, ahí aparece también la complejidad logarítmica de n. ¿Sí? Es dividir el problema en mitades. ¿Ok? Bien, esa es otra, otra eficiencia conocida, logarítmica de n. Hay muchas otras, ¿sí? Voy a representar alguna más. Complejidad, esa es la palabra que no sería. Hay otra complejidad que es la que se llama n factorial, que esta, no sé si la conocen, algún algoritmo que tenga eficiencia n factorial, o sea que dado un número grande, su complejidad es ese número grande por ese número grande menos 1, por ese número grande menos 2, por ese número grande menos 3, y así hasta 1. Entonces, ¿esta eficiencia qué les parece? ¿Es buena o es mala? ¿No? Para un número grande podría ser algo así. Por. Y mala. Se ve muy mala, ¿no? Bueno, esta es la peor de las eficiencias, ¿sí? Es la peor de todas, ¿sí? No hay eficiencia peor que esta, es la peorcita de todas, y esto suele ocurrir en los algoritmos, ¿qué algoritmos? A ver, les pregunto a ustedes, por ahí lo saben. ¿En qué casos pasa esto? Proceso 1000 datos, después proceso 999.000.
después pasó a 998.000, después 997.000 y así. ¿En qué ¿Podría edad? ser un recursivo? En los recursivos. ¿Sí? Las funciones recursivas, no todas, pero cuando vos a la función recursiva le estás mandando el array todo el tiempo, ¿sí? Si a la función recursiva le mandás un n, no pasa nada, le mandás un 2 y después le mandás un 3, no pasa nada. El problema cuando a la función recursiva le mandás un arreglo, una lista o una secuencia de registros, termina pasando esto. Terminás trabajando con todos esos registros muchas veces, tantas veces como llamadas le hagas. Entonces las funciones recursivas, ¿sí? Que siempre decimos que son lindas porque seguramente hacen al algoritmo sencillo, pero consumen demasiado, ¿sí? Consumen demasiado en tiempo en este caso, y además en consumo de memoria porque están duplicando el arreglo, la lista todo el tiempo. Las funciones recursivas, por lo general, tienen este aspecto, en particular las que se llaman recursivas de cola, ¿sí? Por lo general, las funciones recursivas con las que uno trabaja, como la más conocida, la que vieron en primero, la de Fibonacci, ellas son recursividades, lo que llaman recursividades de pila, ¿sí? Que vos haces un dato, la volvés a llamar y con el primer dato medio que no hiciste nada, simplemente lo retornaste para hacer alguna otra operativa. El problema son las que son recursivas de cola, ¿sí? Que no son las más conocidas, pero vos procesás, llamás a la función otra vez y dejás pendiente un montón de datos de la primera llamada. Entonces, esa cascada, que se llama recursividad de cola, termina siendo fulera. Básicamente, recursividad de cola es cuando vos llamás a la función para terminar algo que todavía no terminaste, ¿sí? Y las de pila son, llamás a la función cuando ya terminaste un proceso, ¿no? Son al revés, medias confusas, les invito a que miren los ejemplos, pero estas son las menos conocidas, pero bueno, son las que más consumen. Bien, esa es otra eficiencia conocida. Después hay otras eficiencias, que ahora no se me viene a la mente ningún algoritmo, que es n logaritmo de n, ¿sí? Algún algoritmo que tiene esta eficiencia, tendría que recordar cuáles son, ¿sí? Pero bueno, básicamente es un for, y el logaritmo de n era una partición. O sea, dividir en mitades muchas veces es n logaritmo de n. Algún algoritmo conocido seguramente hay, y ya se me van a venir a la mente. Bien, y esas son como las eficiencias más populares que hay en programación. ¿Y por qué se estudia esto? Porque si uno conoce las eficiencias tradicionales y uno puede ver un algoritmo y darse cuenta a qué eficiencia se parece, puede saber si es o no es eficiente en comparativa con otra. ¿Por qué? Porque si uno los grafica con mucho cariño, a ver, voy a googlear a ver si encuentro el grafiquito, si no lo graficamos, puede deducir cuál de estos gráficos son mejores, ¿sí? O sea, cuál de estas eficiencias son mejores. Gráfico de eficiencia algorítmica. A ver si encuentro, hay muchos dibujitos muy amigables, este me gusta. Voy con este. Bien, ahí lo tenemos, ¿sí? Un dibujito muy simpático, donde, acá me había olvidado de esta es importante también. Acá tenemos un gráfico de Mate 1 de cómo son las eficiencias, ¿sí? La primera eficiencia que vimos es la de orden 1, es decir, cuando los tiempos de máquina son constantes. No importa cuál es el tiempo máquina, si es constante se le dice orden 1. Después está el logarítmico de n, recordemos que la función logarítmica tiene esta conducta, ¿sí? Al principio crece mucho, parece que es grande, y después se achancha, ¿sí? Esto es un logaritmo. Y es la que está acá, ¿sí? El logaritmo de n va casi paralela a la constante, porque una constante es algo así. Logaritmo de n en el infinito se parece a un número constante, ¿bien? Después la otra que aparece es la de orden n, o sea, una función lineal, ¿sí? Que también la conocemos. Después aparece n logaritmo de n, que ¿qué es n logaritmo de n? Es, bueno, la logarítmica que se achancha, amplificada o multiplicada por la lineal, o sea, termina siendo una función que prácticamente es paralela a la lineal. ¿Sí? Es un poquito peor que la lineal, pero se parece mucho. Después tenemos la otra que analizamos recién, la de n factorial, que es la peor de todas porque hace esa cuenta horrible, o sea, acá es casi así, casi hiperbólica, ¿sí? Enseguida crece muchísimo, esta es la de n factorial. Después tenemos la de 2 a la n, sí que esta no, verdaderamente no sé ningún ejemplo. La de 2 a la n es fea, ¿sí? Es el 2 elevado a la n, o sea, es una exponencial fea. Y después tenemos, por acá entre medio, una muy popular,
que es la de el n cuadrado, o sea, la parabólica n cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo según este dibujo? Estamos viendo que todos los algoritmos que tengan eficiencia roja son horribles, básicamente en la traducción, algo así. Entonces, ¿qué notamos? Que los algoritmos que hacíamos en programación, en objetos, en las materias de primer y segundo año, son estos, son horribles, ¿no? Inserción, selección, burbujeo, recorrido de una matriz, buscar el mínimo de una matriz, todo muy lindo, funcionaban, pero son horribles, ¿sí? Porque son fila por columna, o son n por n, entonces no sirven. Entonces uno, por lo general, lo que busca es que los algoritmos sean por lo menos aceptables, ¿sí? El aceptable, el bueno, son los algoritmos que uno busca. Uno, si tiene un algoritmo de este estilo, va a tratar de mejorarlo para que tenga esta eficiencia, ¿sí? Una eficiencia en el logaritmo de n, una eficiencia lineal, son como los aceptables, y después, bueno, ni hablar si lograron purificarlo y que quede con logaritmo de n o constante, ¿sí? No siempre se va a poder, obviamente, si hay que hacer un bucle, hay que hacer un bucle, que se va a hacer, pero uno siempre trata de bajar esa complejidad y quedarse con este tipo de complejidades algorítmicas, ¿ok? ¿Vamos bien ahí con el concepto? Perdón, profe, ahí dice que Sí. en naranja es malo directamente. Bueno, yo no veo naranja, es probable que haya yo no veo distinción de colores. Como que acá termina en naranja, ¿no? Sí. Sí, bien, Sí. yo acá veo mal la pantalla con los colores No, tomados. ahí empieza. Bien, excelente. Bueno, básicamente eso, o sea, queremos que sean lineales y no mucho más. O sea, n logaritmo de n se las reconoce como aceptables también, ¿sí? Pasa que no veo este color. Este color debería estar por acá, supongo, ¿sí? Lo importante es que no estén en rojo, que no sean las horribles, ¿sí? Que estén en amarillito o en verde. Verdaderamente los algoritmos no son exactamente así, siempre seguramente tengan un más n, un más n cuadrado, o sea, siempre va a haber combinaciones de estas, ¿sí? Por ahí uno hace una función y termina siendo complejidad n más n logaritmo de n, ¿sí? Una combinación, o sea, está por acá, pero también está por acá, entonces termina siendo un intermedio, ¿sí? Porque los algoritmos no son tan sencillos, terminan siendo siempre combinaciones de estas complejidades, ¿sí? Básicamente queremos eso, que estén acá, entre el amarillito y el verdecito. ¿Por qué explico esto? Porque dentro de un par de clases vamos a ver grafos, ¿sí? Vamos a ver recorridos de grafos, un montón de técnicas y algoritmos, donde vamos a ir comparando eso, qué técnica es mejor y qué técnica es peor, suponiendo que el grafo es feo o más o menos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Voy a cambiar el fondo de la pantalla si veo bien los colores. Eso. Ahora por ahí no ven ustedes, ¿no? Porque ahí los dejo ciego con el brillo. Pero bueno, sí, efectivamente, todo esto es naranja y el amarillo era solamente orden n. Pero si te fijas, el amarillo va más allá del orden n, o sea, va por encima del orden n. O sea, puede ser un poquito peor que el orden lineal. Y ese poquito peor, ¿qué lo define? Y no sé, ¿sí? Entonces, es medio así, un dibujo más coloquial que otra cosa. Bueno, hasta acá vamos con el razonamiento. Ahí me silencio un segundito que tengo que contestar un mensaje. Pero mientras los escucho o los leo, si quieren comentar algo. Te sigo yo las preguntas. Dale. ¿Entiende más o menos cómo es la idea? O sea, ¿qué nos quiere decir ese gráfico? ¿Qué nos quiere decir que sea O de n, O de 1 o de n logaritmo de n? ¿Eso se entiende? Matemáticamente también está bastante bien explicado. O sea, si lo pensamos de un lado matemático, básicamente lo que nos está tratando de explicar Nico es que mi algoritmo, en el caso de O de n, va a crecer en base a n, en base a la cantidad de datos que yo tengo. Uno siempre para analizarlo va a pensar en el infinito, pero bueno. Pero la idea es eso, básicamente. O si yo tengo O de 1, va a ser constante. No importa lo que reciba mi función y lo que haga dentro, sino siempre va a ser constante la complejidad de ese algoritmo. Si yo tengo cuadrático, ¿qué significa? Que cuando yo ingreso esos parámetros dentro de mi función, dentro de mi caja negra, mi tiempo de procesamiento, mi tiempo en el que va a estar, o sea, tiempo en el espacio, no tiempo de segundos, sino tiempo en el espacio de procesamiento, va a crecer, o sea, mi algoritmo va a hacer que crezca cuadráticamente, o factorialmente, o logarítmicamente.
¿Se entiende? Esa es la idea del crecimiento. Por eso hace esas curvas, por eso justamente tiene distintos tipos de complejidad. Pero básicamente lo que nos dice, como dijo Nico, el orden, es el crecimiento de esa curva, digamos, en base a los datos que yo estoy ingresando. Mi algoritmo va a hacer que en el tiempo y en el espacio crezca logarítmicamente, crezca constantemente, crezca linealmente. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Lo ven? O sea, piensen en una función, no solo función de programática, sino también al estilo de una función matemática. La función matemática, cuando era función de X, es justamente es muy parecido, es acá donde justamente se rozan las dos aristas. Buenísimo. Bien, genial, gracias, Dieguito. Bueno, entonces básicamente el concepto es ese. Es, dado un algoritmo, uno trata de ver a qué complejidad se parece para saber si es bueno, malo, horrible, más o menos, para poder saber cuál es su complejidad algorítmica o su eficiencia. De esta forma, uno no tiene que compararlo contra otros. Dice, bueno, se parece a esta curva es la que es de los algoritmos buenos. No hace falta compararlo con uno, porque si no siempre tenés que tener su rival para saber cuál es mejor. Ahora lo comparás así de una forma más genérica, ¿sí? Bueno, esta notación que venimos usando, sí, que medio que yo le impuse y nunca dijimos nada, o n, o n cuadrado, etcétera, se llama, lo que en los libros van a encontrar como notación Big O, u O grande o mayúscula, también la pueden escuchar en castellano, o notación omega. Es la notación que se utiliza para ignorar a las constantes y quedarse simplemente con los datos de entrada de una función. ¿Bien? Se llama notación Big O. Y con la notación Big O lo que representamos es la complejidad algorítmica, o sea, qué tan complejo es un algoritmo, complejidad algorítmica, que es lo que estuvimos charlando, complejidad n, complejidad n cuadrado, y en su defecto, al analizar la complejidad algorítmica, podemos saber cuál es su eficiencia. Donde es muy fácil confundirse acá. Porque que un algoritmo tenga una complejidad muy alta, ¿sí? Complejidad, vamos a esto. Supongamos que tiene una complejidad alta. O sea, el peor de los casos. Este tiene una complejidad alta. ¿Qué quiere decir? Que tiene una eficiencia ¿de qué tipo? Baja. Baja, ¿no? Son todo lo contrario. A veces uno habla de complejidad y de eficiencia como análogos, porque de verdad lo son, o sea, hay una analogía gigantesca entre complejidad y eficiencia, pero son totalmente contrarrecíprocos, o sea, uno es lo contrario del otro. Para tener buena eficiencia hay que tener una baja complejidad, porque justamente complejidad es que tan difícil es el algoritmo, que tan complejo es justamente, y eso no nos gusta para la eficiencia. Entonces son contrarios. ¿Sí? Esto lo digo porque a veces cambio la palabra entre una y otra, pero tengo que cambiar el adjetivo, ¿no? Si no estamos al horno, ¿sí? Entonces, complejidades altas terminan siendo eficiencias bajas, y al revés, eficiencias altas van a estar asociadas a complejidades muy bajas, ¿sí? Complejidades del tipo lineales, ¿ok? Bueno, volviendo, ¿para qué estamos explicando esto? Porque cuando pasemos a analizar estructuras de datos relativamente más complejas que las que vinieron viendo en otras materias, no sé, muchos por ahí ya vieron grafos en alguna materia, si no, esperamos a la clase que viene, pero básicamente un grafo era una colección de nodos, muy simpático, donde uno tenía que buscar algoritmos para avanzar de una posición a la otra. Y algunos algoritmos por ahí ya los habíamos visto en Nayed, ¿no? Ahora en esta materia vamos a ver varios otros algoritmos que van a servir para distintas cosas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, una vez que los expliquemos, decir, bueno, che, este es mejor, este es peor. Y ese mejor o peor va a terminar siendo analizar esto, analizar cuántos for hay, cuántos while hay, si hay un if, si hay un else con un for, o ese tipo de cosas. O sea, necesitábamos esta herramienta para poder comparar los nuevos algoritmos que vamos a ir viendo. Bien, eso en cuanto a cómo se mide la eficiencia en tiempos. Reitero, para hacer un análisis en memoria se hace lo mismo, donde el n es la cantidad de datos, y se fijan cuánto consume
cada una de las asignaciones o cada una de las operaciones que haga. En vez de en tiempo, se mide en uso de memoria. El uso de memoria no depende de la computadora tanto como el tiempo, ¿sí? Entonces no hay que hacer esa transformación en tiempo-máquina, pero la idea es la misma. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que ver cómo comparamos dos algoritmos. Porque ahora supongamos que yo tengo un algoritmo 1, que lo vemos en la próxima clase, y un algoritmo 2, que lo vemos en la otra clase. Hacemos el análisis algorítmico y vemos que el algoritmo 1 tiene una complejidad de 3n, o sea, el n está al cubo, pero tengo que hacerlo 3 veces, y encima tengo que sumarle otro n más, porque hubo que hacer un bucle aparte. Cuando terminamos de hacer los 3 for, afuera hice un for más. Y después hicimos otro algoritmo que tiene, qué sé yo, n cuadrado más n por n menos 7, ¿no? Hicimos dos algoritmos y vemos que tienen esta complejidad. Bien. Y vamos a, no sé, ponerle un sobre n acá. Pero bien difícil de comparar. Estamos al horno, bien difíciles. Sí, sí, decime, perdón. No, entre comillas, qué buen ejemplo. Estaba por decir algo parecido y no sabía cómo explicarlo, pero la verdad que es un muy buen ejemplo de lo que acabas de plantear. Bueno, gracias, Es buenísimo, porque ahora realmente caes en realidad de lo que estamos tratando de explicar. Es buenísimo. Claro, tal cual. La clase que viene vemos un algoritmo para recorrer un grafo y vemos que termina siendo 3 for anidados, ¿no? No creo que sea tan malo, pero no importa, 3 for anidados, eso me da el n cubo. Después que termino de anidar el for, como no terminé, resulta que hago otro for más, o hago un while, ¿sí? Porque me quedó algo pendiente. Y esto no lo hago n veces, sino que lo tuve que hacer, en vez de hacerlo hasta n, lo hice hasta un número sobre n. O sea, estoy dividiendo por partes, ¿no? Y entonces, al hacer este análisis, me dio esta complejidad. Y después, dentro de 2 clases, vemos este otro algoritmo, ¿sí? Y vemos que este otro algoritmo es un for anidado con otro for, o sea, a priori parecería mejor, pero después hay que hacer un for más para un for más que es una n, pero adentro de ese for tengo que hacer otro for que en vez de moverse hasta n, se mueve hasta n menos 7. Y qué sé yo, no sé cuál es, la pregunta es cuál es mejor, y qué sé yo, no tengo idea, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para saber cuál es mejor? Si bien hay muchas formas, hay una que es la que se suele hacer cuando uno estudia este concepto. ¿Miro el del exponente mayor? Bueno, la idea va por ese lado, exponente mayor, ¿sí? Cuando yo les pregunté qué creen, cómo son estos algoritmos, por ahí Valentina dijo mala. Sí, a simple vista parecen tener eficiencia mala, está claro, pero ¿cómo sé cuál es malo y cuál es muy malo? ¿O son los dos igual de malos? Entonces, básicamente, uno lo que hace para comparar algoritmos es lo siguiente. Si yo tengo la complejidad del algoritmo 1 y la complejidad, esta es una O, ¿no? Del algoritmo 2, ¿cómo sé cuál es mejor? Bueno, acá básicamente lo que uno tiene que hacer es calcular el límite para n tendiendo a infinito, ¿sí? ¿De qué cosa? De la complejidad del algoritmo 1 sobre la complejidad del algoritmo 2. ¿Y qué pasa con esto? Acá vamos a analizar los resultados. Si esto me llega a dar infinito, ¿qué creen que quiere decir? ¿Qué algoritmo es mejor y cuál es peor? El de arriba es peor. Claro, si esto me da infinito, quiere decir que el cociente me dio algo que tiende a infinito, motivo por el cual quiere decir que el de arriba tiende a infinito mucho más rápido. Entonces, cuando pasa esto, quiere decir que, en este caso, A1 es más complejo. ¿Sí? A1 es más complejo, ¿sí? Porque esto me hizo tender a infinito. Motivo por el cual, entonces, A2 es menos complejo o es más eficiente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cuentas que hay que hacer, ¿sí? Hacer este límite. Si me da infinito, quiere decir que el de arriba es más complejo, motivo por el cual es menos eficiente. Después, lo otro que podría llegar a pasar es que uno hace exactamente esta misma cuenta, ¿no? La complejidad de A1 sobre la complejidad de A2,
Bueno, ahí dice A2. Y el límite me da que tiende a 0. ¿Qué pasa acá? Si esto tiende a 0, quiere decir ¿qué cosa? Algo tiende a 0, sí, Que A2 más grande, más complejo. más complejo. Bien, que algo tiende a 0 quiere decir que el denominador tiende a infinito más rápido que el numerador, motivo por el cual A2 es más complejo. Es decir, llega a infinito de una forma más brusca que A1, entonces A2 es más complejo, motivo por el cual A1 es más eficiente. ¿Sí? Entonces es lo que se suele analizar. Son los dos casos para decir cuál es más o menos eficiente que el otro. ¿Sí? Y el otro caso que puede llegar a pasar es el que uno ya imaginará. ¿Tienda 1? Más o menos, casi que bien. Que dé una constante. Una constante, efectivamente. En estas cosas lo que se suele analizar es que dé constante. Si vemos que el límite para la complejidad de A1 sobre la complejidad de A2 me da un número constante, que no importa cuál es, constante distinta de 0, ¿no? Porque si 0 estamos en el caso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el mismo orden. Sí, que tiene el mismo orden, o sea que son igual de complejos. ¿Sí? Que son exactamente igual de complejos, es decir, que tanto A1, como que la eficiencia de A1 es comparable con la eficiencia de A2. Puede que en algún momento uno tarde más, que uno tarde menos, para un poco más de datos tarde más, tarde menos, pero en líneas generales, para muchos datos van a tardar más o menos lo mismo. ¿Sí? O sea, como que no vale la pena elegir entre uno u otro, da igual. ¿Sí? Es lo que pasa con los tres métodos de ordenamiento. Los tres métodos de ordenamiento tienen orden n cuadrado. A veces el burbujeo tarda menos que la inserción, a veces la inserción tarda más, a veces la selección le gana, bla, 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 depende de cómo estén distribuidos los números, pero en líneas generales no vale la pena decidir por uno u otro. ¿Sí? Bien, entonces estos son los tres casos que uno tiene que analizar para saber si la complejidad de un algoritmo es mejor o peor. Bien, son los tres posibles casos. Porque esto es lo que de verdad hay que hacer. ¿Sí? Porque claramente cuando uno analiza la complejidad de un algoritmo sofisticado, un algoritmo difícil como los que vienen haciendo ustedes en sus trabajos, en sus PPPs o lo que sea, seguramente cuando hacen el análisis consigue que la eficiencia es esto. Entonces esto no lo pueden comparar ni por casualidad. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos a esta pregunta, ¿no? Obviamente la materia no es central para nada que sepan matemática ni nada por el estilo, pero los hice de una forma bastante sencillito como para poder deducir cuál les parece que es más o menos eficiente de estos dos. ¿Cómo creen? ¿Cuál creen? Piensen en lo que dijimos antes, o sea, El de arriba es más siempre que complejo a simple vista. El de arriba, o sea, este. Esperen que los escribo acá. A1 o A2. A1. Ok, esperen que los escribo acá. Bien, a simple vista, ¿están de acuerdo con eso? Vamos con A1. El orden de A1 es este que está acá. ¿Quiere hablar? Ah, no, pensé que alguien quería hablar. Bueno, ¿todos de acuerdo con eso? ¿Que parece más complejo? Porque tiene orden cúbico y el otro tiene orden cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cómo no ven? Para vos al revés, ¿por qué? A ver. Porque se divide por n, sí, de hecho esa n la forcé al final, si se fijaron como lo escribí al final cuando terminé de escribir a cuadrado, justamente porque si uno analiza un poquito más esto, si uno acá saca como una especie de factor común, ¿no? Estoy reescribiendo un poco me queda 3n cuadrado más 1, ¿sí? Realmente la reescritura de esto, media tramposa, es esta, ¿sí? N cuadrado más 1, entonces verdaderamente lo que hay que comparar es este con este. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál de los dos es más complejo?
Lo que tiene que el de abajo en un punto te queda menos 7n también. O sea, si haces también la distributiva te queda n cuadrado menos 7n. Sí, bueno. Serían 2n cuadrado menos 7n. Esto. O sea, distribuyo el n con el n y el n con el menos 7. Me queda menos 7n, n cuadrado, n cuadrado. Entonces sería más simple el de abajo, entiendo. Ok, ¿están todos de acuerdo con eso? Por el otro queda 3n cuadrado. Bien, acá hago la cuenta, me queda 2n al cuadrado menos 7n. Reescritura matemática. O sea, uno podría hacer el razonamiento que voy a hacer ahora a continuación sin haber hecho todo esto. O sea, no hace falta la matemática acá del factor común y nada por el estilo. Lo que voy a razonar ahora lo podríamos haber hecho en este momento igual, ¿eh? Pero bueno, yo sigo la escritura porque fue lo que me plantearon, ¿sí? Efectivamente llegamos a estas dos expresiones que son idénticas. Entonces, pregunto, ¿cuál es más complejo que el otro? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Sí, no me digan A1 porque no sé si me están diciendo que es mejor o que es peor. O sea, díganme es mejor y a continuación el número. A1 es peor porque 3n cuadrado Okay. siempre va a ser más alto, digamos. Porque el 2n cuadrado aparte se resta n. Ok, esa es buena, es un buen razonamiento, pero no es el válido. Miremos por qué. Básicamente uno lo que tiene que hacer acá es el límite para n tendiendo a infinito de estas dos expresiones. De 3n cuadrado más 1 sobre, en este caso, 2n cuadrado menos 7n. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿a qué tiende esto? Básicamente uno tiene que terminar viendo a qué tiende esto. Lo de arriba, ¿a qué tiende? Tiende a infinito, ¿no? Infinito al cuadrado, ¿tiene? Tiene infinito. Y esto de acá también tiene infinito, infinito al cuadrado. Entonces, por lo general, cuando uno hace este tipo de técnicas, como las plantea para el peor caso, siempre va a terminar en una indeterminación, porque van a haber muchos infinitos dando vueltas, porque es justamente lo que uno plantea. Entonces, en este caso, ¿cómo se hacía? Bueno, había un montón de técnicas para hacerlo, ¿no? Podrían hacer la regla del L'Hopital 2 veces, o en su defecto sacar como factor común el exponente de mayor grado, que en este caso es el n cuadrado. Pero bueno, esto es un límite polinómico. Los límites polinómicos, cuando el polinomio del numerador y el denominador son del mismo grado, básicamente los límites terminaban dando, en este caso, 3 medios. ¿Sí? Era el cociente entre los coeficientes principales del numerador y del denominador. O sea, el límite para n teniendo infinito termina siendo 3 medios. Es decir, cuando el algoritmo de arriba tarda 3, el otro tarda 2. Pero es algo que se mantiene constante en el tiempo. No importa cuál sea la diferencia entre n's, siempre la diferencia va a ser esta va a ser la razón que va a haber. Es probable que el de arriba sea un poquito más lento, pero verdaderamente es insignificante. Es una fracción la diferencia. Entonces, acá lo que verdaderamente decimos es que la eficiencia de A1 es muy parecida a la eficiencia de A2. Son lo que se llaman algoritmos semejantes. En este caso, A1 y A2, que tienen dos expresiones que a priori no se parecían en nada, si uno hace el análisis algorítmico, ve que son semejantes. O sea, los dos algoritmos son igual de buenos o igual de malos, como quieran verlo, pero son iguales. O sea, no vale la pena cambiar uno por el otro. Son exactamente iguales, son transparentes el uno al otro. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? Básicamente, de ahora en más, dado un algoritmo, uno tiene que tratar de transformarlo a su notación Big O y en base a eso ver en qué parte de la tabla estás. Y si tenés dos algoritmos, ubicás a los dos en la tabla, pero si es difícil ubicarlos, vas a tener que terminar haciendo esto, ver cómo se comportan en su límite al infinito, a ver cuál le gana a cuál, si es que alguno le gana. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es análisis de eficiencia algorítmica. Es lo que vamos a ir planteando en las próximas clases con las cosas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Vamos a ver algoritmos fáciles, poco eficientes, y algoritmos más difíciles, pero más eficientes seguramente. Sí, decime. No, también otra cosa para que tengan en cuenta, supongamos, si vamos a los iguales, ¿no? Para comparar, 3 por n al cuadrado más 1 y 2 por n al cuadrado menos 7 por n, podemos pensar también que como estamos hablando de siempre ver el peor caso, bueno, el más 1 se va para mí porque es una constante, no me interesa.
El por 3 también se va, porque es una constante, no me interesa. El por 2 también se va, es una constante, no me interesa. Y ahora lo que queda es competir entre n cuadrado y menos 7 por n. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que vamos a ver el peor caso. ¿Y el peor caso qué es? ¿N por 7 o n cuadrado? N cuadrado. Entonces, si nos fijamos, o sea, casi de maduro cae que la complejidad es muy parecida o igual. Lo único que cambia es lo que dice Nico, es uno va a ir un poquito más, pero no va a crecer exponencialmente diferente o factorialmente diferente. El crecimiento va a ser de n cuadrado. Ese es el que nos va a decir a nosotros para qué lado va a moverse la curva. Es como un poco más, quizás hasta más claro de ver. Siempre pensar en el peor caso y ver que si es constante o si tengo que comparar entre algo factorial o algo cuadrático y me voy a quedar con el factorial. O sea, porque estoy pensando en el peor caso. ¿Entiendes? Nada, eso. No mucho más. Bien, genial. ¿Van siguiendo un poco el concepto? ¿Cómo es? No es tan Sí, sí. complicado. Acá, mientras ahí Diego hablaba, lo grafiqué, ¿no? El verde, la eficiencia del primero, en azul la del segundo, y cuando los datos son pocos, pinta como que el verde es mejor, peor, perdón, ¿sí? Y el azul es mejor, ¿no? Los negativos no tienen mucho sentido, pero no importa. Al principio parecería que el verde es mejor que el azul, pero uno cuando verdaderamente mira en el infinito es venirse hasta acá, bien hasta acá, y mirar, y no sé. Tengo que hacer bastante zoom como para ir viendo cuál es mejor o cuál es peor, ¿sí? Pero en el infinito, acá voy por el 2000 recién, me falta mucho para llegar al infinito, y ya se parecen un montón. O sea, verdaderamente no hay diferencias en el infinito, ¿sí? Entonces eso es lo que uno termina planteando. Bueno, no puedo sacar el zoom. ¿Sí? Básicamente hay que plantear ese límite siempre. Bueno, Buenísimo, sí. Ahí te das cuenta que cuanto más crece, va a crecer cuadráticamente y en ambos casos va a crecer muy similar. Sí. Es buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, voy a chusmear un poco el PowerPoint por si me olvidé decir algo, pero creo que terminé acá la clase, no había mucho más. El PowerPoint es este, lo voy scrolleando rápido, básicamente habla un poco de esto de qué es una eficiencia algorítmica, habla de la eficiencia en tiempo y la eficiencia en consumo, en espacio. Bueno, acá hace algunos ejemplos de cómo una función, cuánto tiempo máquina consume. Acá hace como las tablitas, ¿no? Antes de hablar de eficiencia, dice, bueno, con 10 datos tardo 9 milisegundos, con 100 datos 5 nanosegundos, con 1000 datos 4 milésimas, con 10.000 datos 4 centésimas, con 100.000 datos 4 segundos. Entonces acá, sin análisis matemático, simplemente analizando tiempos, aparece la representación lineal. Bien, acá habla un poco de las asignaciones atómicas, cuáles son. Bueno, nada, está hecho con Python, no importa, la idea es la misma. Acá habla un poco del doble bucle, de cuántos tiempos máquinas son, cada bucle es n. Como hay dos bucles n cuadrado, o sea, más o menos lo mismo que estuve explicando en la pizarra. Nada del otro mundo. Acá compara cuadrática con lineal, perdón, constante con lineal. Acá dos polinomios, que ahora con lo que sabemos, ¿no? Tenemos una eficiencia de 3n cubo y otra de 3n cubo más 2n cuadrado más n más 5. O sea, a priori uno puede decir, el algoritmo B es horrible, ¿no? Porque tiene un montón de términos que el otro no tenía. Y la realidad es que a nivel de estudio de eficiencia son iguales, no importa. Sí, es cierto que le está metiendo un poco de ruido el B, es cierto que va a terminar siempre un poco después que el otro, pero va a ser un resultado insignificante. O sea, el valor que de verdad le aporta es el cubo, y el cubo es igual en los dos. Así que no va a aportar diferencias. ¿Sí? Bueno, acá plantea un poco esto, lo de los límites, ¿sí? Con algunos ejemplos, cuando da constante. Acá hace una tablita con números, eficiencias, Big O. Bueno, así como existe cuadrada cúbica, existe la de cualquier polinomio que se les ocurra, ¿no? Cuanto más grande el exponente, peor, obviamente. Y creo que nada más. Y acá hay algunos ejemplos de cosas que pueden calcular, o sea, qué algoritmo es mejor. O sea, básicamente podrían chequear eso, cuál es mejor de todos estos. Bien, así que sí, no me olvidé de decir nada. Bueno, ¿ha sido claro por acá?
les quedó por ahí como para que analicen o busquen. Yo, la verdad, mientras daba la clase no me acordé y tampoco lo googleé. Es algún algoritmo que tenga eficiencia de 2 a la n. ¿Cuáles son los que tienen esta eficiencia? No recuerdo cuáles tienen esta eficiencia. Y me había quedado pendiente alguno que tenga la eficiencia, una más me había quedado pendiente. N logaritmo de n. N logaritmo de n. Bueno, pues esa es más fácil. Esa, si bien no me acuerdo ningún algoritmo particular, es fácil construirlo igual. Pero no me acuerdo ninguno con nombre propio que tenga n logaritmo de n. ¿Sí? Después, si quieren, investiguen qué algoritmos de los que vieron, o quizás que no vieron, tienen estas dos complejidades. ¿Sí? Supongo que algunas búsquedas, algunos ordenamientos van a tener esta complejidad. ¿Sí? Y la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Según veo el Quicksort, por ejemplo, lo estoy googleando, pero Sí, sí. usa el n logaritmo de n. Ah, bien, sí, me imaginé que alguno de esos iba por ese lado, porque básicamente es una división en partición hecha muchas veces, o sea, es un for que divide en particiones, básicamente, tiene sentido. Y bueno, si quieren lo googlean ahora, ¿cuál tiene esta eficiencia? No sé por qué me vienen a la mente los algoritmos de encriptación, los que vieron en matemática discreta, siento que tienen esa eficiencia, pero no me acuerdo. Bueno, lo quiero googlear ahora. Por ahí Acá dice que la fuerza bruta, por ejemplo, usa el 2 a la n, que es ir probando todas las combinaciones posibles. Ah, bien, de esos creo que no vieron ningún algoritmo. ¿Vieron algún algoritmo de fuerza bruta? Yo particularmente no. Creo pero que no, entiendo de qué no se consiste. ve, no sé, ¿alguno vio alguno de esos? Creo que no se ven en la carrera. No. ¿No? Bien. Por lo general, cuando uno tiene, no lo vieron, bien, se los explico rápidamente cuáles son las de fuerza bruta. Cuando uno tiene, en matemática, ¿no? Cuando uno tiene ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, para que esto tenga solución, o sea, que uno pueda despejar las incógnitas de la ecuación, ¿qué tiene que pasar? Básicamente, para que haya una solución, por lo menos. ¿Se acuerdan? Cada 3 ecuaciones, ¿qué tiene que pasar con las ecuaciones para que exista por lo menos una solución? Una ecuación tiene que poder escribir en base a la otra. Ok, eso es hacer sustitución, pero básicamente la cantidad de variables, ¿qué tiene que pasar? ¿Verdad? Si tengo 3 ecuaciones, ¿cuántas variables puedo tener? La misma. Tengo que tener, como mucho, 3 variables. Si tengo 3 ecuaciones con 3 variables o con 3 incógnitas, va a haber una solución. Si tengo 2 variables, va a haber infinitas soluciones. Si tengo una variable, va a haber infinitas soluciones otra vez. Pero que era como un tope, no sé si se acuerdan, que dada la cantidad de ecuaciones, es la cantidad de variables o de incógnitas que pueden tener. ¿Sí? Esto suponiendo que las variables son linealmente independientes y todas las cosas que vienen en más de 3. No viene al caso recordarlas, pero en general, dada la cantidad de ecuaciones, es la cantidad de incógnitas que uno puede despejar. Pero muchas veces en la vida, ¿sí? En el estudio de cualquier cosa, de la vida, de la física, de la química, suele surgir que pasa lo siguiente. Uno tiene un montón de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones de lo que más le guste, ecuación de, no sé, gravitación universal, ecuación de gases ideales, ecuación gravitatoria y ecuación de choque de cuerpos rígidos, no sé. Y con eso quieren modelar como un cometa, o sea, por eso usaron la gravitación, atraviesa la atmósfera y llega a la Tierra y choca. Básicamente por eso las 4 ecuaciones, ¿sí? Las 4 ecuaciones para analizar como cada pedacito de este problema. ¿Qué pasa? Seguramente no voy a tener 4 variables, ¿sí? Voy a tener el radio del cometa, voy a tener la velocidad del cometa, voy a tener, qué sé yo, la velocidad tangencial del cometa y encima después voy a tener el radio de la Tierra, el radio de la atmósfera, después voy a tener el tipo de suelo y después acá ya no me acuerdo qué era, el choque, lo que se llama la constante de elasticidad del cuerpo rígido y qué sé yo. O sea, ¿qué termina pasando? Termina pasando que uno tiene un montón de incógnitas, no lo sabe. Entonces, acá es donde vienen los algoritmos de fuerza bruta. Los algoritmos de fuerza bruta dicen, esto no lo sé, esto tampoco, ya fue. Pruebo con todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Entonces, uno supone todas las combinaciones posibles. Entonces, se va fijando qué pasa para distintos radios, para distintas atmósferas, para distintos constantes elásticas, y después uno lo
compara con la realidad. Entonces de ahí deduce cuánto valía de verdad cada constante. Eso se llama fuerza bruta, o sea, probar. Básicamente la fuerza bruta es eso, es probar con todos los posibles valores, ¿sí? Entonces claramente ese algoritmo, si voy a probar con todas las velocidades, con todos los radios y con todas las constantes, me va a consumir muchos recursos. Eso se llama fuerza bruta, ¿sí? Entonces tiene sentido de que tenga una eficiencia bastante baja, ¿sí? Creo que hay un algoritmo llamado Dijkstra que hace justamente algo parecido. O sea, lo que trata de hacer es encontrar el camino más óptimo. Lo que hace es verifica todos los caminos del grafo y después compara con el más óptimo, digamos. Pero primero hace fuerza bruta, digamos, verifica todos los caminos posibles para llegar de un punto a otro. Bien. Sí, Dijkstra es uno de los que vamos a ver cuando veamos grafos. Efectivamente, Dijkstra lo que hace es, se fija todas las posibilidades. Y una vez que miró todas, te dice, esta era la mejor. Pero bueno, hizo un montón de cálculos previos, ¿no? Claro, O sea, primero hizo todas las posibles cuentas, las posibles combinaciones, y se quedó después con la mejor, ¿sí? A mí se me acaba de ocurrir, porque como dijiste recién no sé, cometa, Sí, es no un sé buen por qué ejemplo. Dijkstra particularmente no es de fuerza bruta, pero porque tiene una complejidad que depende de las aristas y de los nodos, pero es un buen ejemplo igual. O sea, me sirvió como para eso, para decir que prueba con todas las combinaciones posibles. O sea, en ese sentido estuvo muy bien, está muy buen ejemplo. Creo que en la clase que viene ya lo vemos por ahí. Así que está bueno. Pero bueno, eso es fuerza bruta, es probar hasta que dé, ¿sí? Entonces eso consume muchos recursos, claramente. ¿Bien? Bueno, esos son los de 2 a la n, así que no me los acordamos. Claramente son malos, pero es lo que se llama, bueno, en matemática a esto le decían, seguramente en algún enunciado les pasó, que decía, encontrar la solución analítica de tal problema. Y uno lo pasaba por alto, ¿sí? Encontrar la solución analítica es esto, es despejar. Pero así como existen las soluciones analíticas, existen las soluciones numéricas. Las soluciones numéricas es, no tengo idea cómo se despeja, ya fue, pruebo. Y el ya fue, pruebo no es pruebo con 1 y con 2, a ver si me da. No, hay que probar con todas las combinaciones posibles. Entonces, eso es fuerza bruta. Chequear hasta que dé. Bien. Bueno, con esto terminamos la clase de complejidad, a menos que tengan algo que preguntar o decir. Iba a decir que la clase era compleja para hacer el chiste, pero no, estuvo muy bien. Gracias. No fue compleja, no. Fue eficiente el tiempo, 1:28. Bueno, ¿todo bien? ¿Algo que consultar? Bien, excelente. Bueno, de esto igual se tiene que dar con el concepto, no van a hacer ninguna cuenta, más que a lo sumo comparar exponentes y no mucho más, ¿sí? O se traduce en poner en un GeoGebra y ver cuál tiende más rápido, ¿sí? Solo eso. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay más dudas, los libero y les habilito un poco toda esta info. Sí, no hay que hacer cuentas, igual el límite siempre el L'Hopital. Sí, o sea, no hay que hacerlo, pero siempre te ayuda. El rigor de las matemáticas siempre ayuda. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo, me fue todo visible. Un beso, Diego. Éxitos. Muchas gracias, profe. Buena semana.